Bueno, hay una pregunta que está en el aire hoy con lo del COP26. Todo el mundo está hablando sobre reducir las emisiones de dióxido de carbono, dejar de utilizar los combustibles fósiles, donde los combustibles fósiles son el carbón, el gas natural y el petróleo crudo. Pero la pregunta que queda y todavía no nos hemos contestado es, ¿cuánto subsidio se le está dando a los combustibles fósiles? Y el subsidio significa cuánto dinero de la nación o de un país se está dando para que tenga acceso una persona y no pague la totalidad del costo que implica desde su manufactura, desde su extracción, manufactura, procesamiento y sobre todo hoy en día se está colocando una nueva variable, lo que costaría a la nación eliminar la contaminación de la utilización de estos combustibles fósiles. Un subsidio está cuando los consumidores y productores de ese bien no tienen que pagar el costo total por él. De esto hay un estudio que nos vamos a basar, que hemos revisado del Fondo Monetario Internacional y hemos revisado también de la Agencia Internacional de Energía, de la Administración de Energía de Estados Unidos y de varios artículos y sobre todo de estudios que han tenido desde el año 2014 a la fecha, donde el Fondo Monetario Internacional ha actualizado y en donde podemos establecer realmente cuáles son los subsidios o el monto total de los subsidios o cuánto es del porcentaje del Producto Interno Bruto que se destina del total que se entrega para poder tener el subsidio. Bueno, primero, lo que hay que dejar bien en claro, ¿qué es el subsidio? Bueno, el subsidio es algo de un dinero que se adiciona para disminuir el costo que debería de cobrar de toda la suma para poder tener ese producto o ese bien. En México, y vamos a empezar de lo último y vamos a desglosar el por qué. En México se ha reducido el subsidio explícito y el subsidio explícito es el que se aplica directamente al precio final del consumidor. Antes de la reforma energética nosotros teníamos un subsidio a los combustibles como la gasolina y el diésel y ese es un subsidio explícito, es decir, que ese dinero lo colocaba la nación para poder mitigar el precio y no se incrementara la inflación y cualquiera persona pudiera tener acceso a ese producto para su utilización, para que pudieran moverse. Eso también lo hemos visto también en la producción de la electricidad, en el gas natural, y lo hemos visto también en los subsidios que se otorgan en ciertas tarifas como en el mercado doméstico, en donde se da un subsidio, y en la parte industrial ha modificado este momento. El subsidio, hay otro subsidio que hoy en día, a partir de lo del cambio climático y sobre las nuevas condicionantes que se tienen en el planeta por la contaminación de los combustibles fósiles, se ha adicionado por parte del Fondo Monetario Internacional y se ha reajustado en los últimos años lo que se llama el subsidio implícito, que está relacionado al cambio climático, calidad del aire y todo lo referente a lo que la gente no paga en el precio final del público. Es decir, tenemos el subsidio directo que asigna la nación, que es el explícito, y tenemos el implícito, que es hoy un valor agregado en donde está en función de cuánto dinero le va a costar a la nación eliminar esos contaminantes por el uso de cualquier persona o consumidor final y el cual no está pagando en el presente, pero en el futuro lo va a tener que realizar y esto es un dinero que va a costarle hacia a todos los países poder tener una mejor calidad de aire y sobre todo tener una mejor condicionante en la región o en donde esté localizada la nación. Por lo tanto, lo que tenemos que decir en México, a partir del año 2018, los subsidios descendieron drásticamente y esto es a razón de lo de la reforma energética, en donde ya no hay subsidios en los combustibles, sigue habiendo todavía en la parte del sector eléctrico y en la parte del gas natural y en ciertos productos derivados que se tienen como el gas licuado de petróleo, pero en sí en México el subsidio ha descendido y lo que podemos ver en esta gráfica, que el subsidio explícito, que es el que pone o coloca directamente el gobierno, anteriormente en el 2015, cuando empezó la reforma energética, era de 20,000 millones de dólares y ahora lo que se espera que para el año 2021 se descienda
en una gran proporción. ¿Qué significa esto cuando se reduce este subsidio directo que se llama el explícito que pone la nación? Significa que ahora nosotros estamos pagando los costos reales de lo que cuesta tener los productos derivados, como puede ser gasolina, diésel, el costo de la electricidad o las diferentes utilizaciones que se hace del gas natural. Es decir, anteriormente, antes de la reforma energética, todos los costos que se ligaban a cada uno de los mercados, tanto de hidrocarburos como la parte eléctrica, el usuario final no pagaba en su totalidad lo que del costo real. Y esto significaba que las empresas productivas del Estado, tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad, en los diferentes productos que tenían el usuario final, estos no pagaban en su totalidad de todo lo que invertían estas dos empresas productivas del Estado. A partir de la reforma energética, y creo que hay que dejarlo claro, y cuando se dijo en su momento que iban a bajar el precio de la electricidad y sobre todo de los combustibles, esto era una mercadotecnia incorrecta. Lo que se debió haber dicho es que se iba a eliminar la cantidad de subsidios que se tenían hasta antes de la reforma energética, porque políticamente no es correcto decir lo que ya no van a haber subsidios y se va, por lo tanto, se va a incrementar. Eso políticamente en su momento no lo podían decir y actualmente es la misma situación. Lo que hay que dejar en claro es que ahora, con la reforma energética, lo que se trató y se está buscando y se está observando es que se tiene una menor cantidad de subsidios y el usuario final está pagando los costos reales que son inmersamente para poder tener ese producto o servicio por cada uno de ellos. Por lo tanto, como ustedes pueden ver en la gráfica, la parte explícita en dólares va a disminuir. Y fíjense, nosotros cuando hacemos la conversión, el tipo de cambio vigente que se tuvo en promedio de cada año y las proyecciones que tiene el Fondo Monetario Internacional, pero fíjense que la parte explícita nos costaban casi 325 mil millones de pesos al año, y esto va descendiendo a partir del año 2020-2021, donde todos nosotros ahora, como lo que estamos observando con el incremento del precio de los hidrocarburos, como es el gas natural y sobre todo el precio del crudo, se está incrementando y por lo tanto ahora todas las empresas productivas del Estado y los privados están cobrando los costos reales al ver un menor subsidio por parte del gobierno para que tenga el acceso al público. Pero esto es una gran discrepancia porque se está incrementando la inflación, el poder adquisitivo de cada uno de nosotros se está disminuyendo y por lo tanto esto es muy peligroso porque te puede tener la tentación el gobierno de incrementar una mayor cantidad de subsidios. Cuando tú incrementas la mayor cantidad de subsidios para que el público tenga acceso y eso hace que los costos no se paguen lo real, significa que hoy vamos a tener un gran problema porque el dinero que se debe utilizar, ya sea para desarrollo económico o social, no se va a poder hacer. Dicho lo anterior y todo esto que estamos platicando, lo vamos a discretizar dentro de este análisis que hizo el Fondo Monetario Internacional y entender por qué es importante entender los tipos de subsidios que hay hoy en día, que es, vuelvo y repito, para reafirmar, es el explícito, que es el que paga directamente el gobierno para que tenga acceso en el precio unitario por parte del consumidor, y el implícito es el que se adicionó en estos últimos años, en donde están colocados los costos que tiene la nación y el gobierno a su vez para poder eliminar todos los problemas que se tengan sobre la calidad de aire, cambio climático y sobre todo que la gente en el futuro, este costo que hoy no está pagando, en el futuro lo va a tener que pagar ante una nueva localización de impuestos en el dado caso que se continúen utilizando los combustibles fósiles. Con esto, ¿qué es lo que queremos comentar? Bueno, ¿para qué son los subsidios? ¿Qué es lo que hemos platicado ahorita? Es una prestación pública de asistencia de carácter económico y de duración determinada. El problema es que en muchos países de América Latina y en otros países a nivel mundial, estos subsidios no se colocan en un corto plazo, sino se mantienen en periodos largos que van desde años hasta décadas, y esto lo que sucede es que el público no paga los costos reales y va a depender si existe una empresa del Estado, empresas estatales o del Estado, o si es un mercado abierto como sucede en Estados Unidos, que lo vamos a ver en páginas siguientes. El subsidio se aplica para estimular artificialmente el consumo o la producción ante un precio alto y que no tendría acceso. Esto quiere decir que si el costo total para tener ese producto es muy alto, lo que se hace es que se aplica el estímulo
para bajar el precio y con esto tenga acceso al público. Y teniendo acceso al público a este tipo de producto o materia prima que se necesita, como son los combustibles fósiles, estimulas que se invierta más y asimismo se incrementa el consumo y con ello lo que tú estás haciendo es que se pueda mover la economía. Debemos recordar que ese dinero del subsidio proviene de los ingresos de una nación para convertirse en un egreso que no tiene un retorno porque va directamente al precio al consumidor. El objetivo es que tener acceso a energía confiable, asequible para la ciudad a un costo que no incremente la inflación. Entonces, en México, toda esta cadena que vamos aquí del mercado, que tenemos la industria de hidrocarburos y electricidad, se están aplicando subsidios explícitos e implícitos que vamos a explicar más adelante, pero lo importante aquí es que los subsidios son y ayudan para poder tener acceso al usuario final cuando el costo es alto, dependiendo ya sea de la materia prima, su transformación, su transportación y su comercialización del mismo hasta el usuario final. Es, por ejemplo, la industria de hidrocarburos, desde su extracción, transformación, almacenamiento, distribución y comercialización. En todas esas partes puede haber un subsidio que ayude a que pueda tener un precio del consumidor. Pero hemos de recordar y dejar claro, en México los combustibles, tanto gasolina como diésel, y todos los derivados que se tienen de la industria de hidrocarburos de una refinería, como lo que vamos a comentar, ya no tienen subsidios, sino tienen estímulos que están en función de un impuesto que aumenta o disminuye conforme al estímulo que se otorga por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cada semana y está en función de los precios de referencia que se tienen en los mercados, como en este caso los de Estados Unidos, que es lo que tomamos nosotros como referencia. Esto, de acuerdo a lo que hemos observado, los subsidios en los combustibles en muchos países son extremadamente altos y esto significa que el dinero de la nación, mucho de ese dinero que debería utilizarse ya sea para la parte social o económica, se utiliza para que pueda haber una movilidad de la sociedad y que el público o los comercios o las personas puedan tener acceso a estos tipos de combustibles fósiles en dado caso. Es por eso que hoy en día se está haciendo estas modificaciones. En lugar de encarecer los combustibles, es decir, pagar los costos reales, lo que hacen muchos gobiernos hacen lo contrario y subsidian. Entonces, nunca estás pagando el costo real de lo que se necesita hacer un producto. Es, por ejemplo, que te cuesta hacer un producto o supongamos que a alguien le cuesta hacer unos tacos y unos tacos te cuestan hacerlos 10 pesos, pero sabes que si los vendes a 10 pesos no lo puedes hacer, entonces el gobierno lo que hace es que te va a subsidiar cuando menos 2 pesos para que la gente pueda comprar los tacos 8 pesos, que esa es la media que se calculó para que se pueda mantener la inflación. Esto es lo que hacen los gobiernos, donde políticamente esto les ayuda a los gobiernos y a los líderes políticos porque es una forma muy visible de un apoyo gubernamental y donde los subsidios son muy difíciles de eliminar. Es decir, ya una vez establecidos es muy complicado porque esos subsidios lo que hacen es fortalecer a la economía y creer en forma virtual que el gobierno está ayudando, pero la realidad es que no se están pagando los costos reales y por lo tanto la economía no se está moviendo y esto hace que se mantenga una economía circular. Es decir, entre más subsidios, más estancada está la economía. Por eso vemos que la reforma energética, uno de los espíritus que no se explicó en forma correcta, era que todas las cadenas, tanto de hidrocarburos como la parte eléctrica, todos los costos que están inmersos para tener un combustible o tener un kilowatt de energía, sean los costos correctos y en dado caso que se necesitara hacer un subsidio, fuera el menor. Es por eso que vimos que ya los subsidios en la parte de combustibles y en la parte de algunos rubros que se tienen en la industria de hidrocarburo, algunos fueron eliminados. 4 de cada 10 personas en el mundo no tienen acceso a energía limpia y moderna para cocinar. Bueno, pero todo esto que le estoy platicando viene derivado a que hay unas estadísticas que están, y se los voy a mostrar aquí. Aquí está, miren, aquí ustedes pueden entrar al Fondo Monetario Internacional donde van a observar la información que les estoy mostrando. Y una de las cosas importantes son estos indicadores que pueden ver que vienen por la parte de la ONU, en donde estos indicadores que son los que dicen cuál es la tendencia que tienen que tener en cuanto a las metas de desarrollo sustentable, tienen que entrar ustedes en el capítulo 12, en el objetivo 12C. Y en el objetivo 12C ustedes van a encontrar los indicadores
de cuánto es el subsidio, su composición en millones de dólares, cuánto es el porcentaje del PIB y cuánto es el per cápita de cada una de las personas que están en cada una de las naciones. Entonces, con todo esto, ya hay un objetivo establecido a nivel mundial y en donde ustedes pican y van a entrar a ver cada uno de estos estatutos que se tienen que realizar. Aparte, hay estudios como este que está en la parte de World in Data, ustedes pueden observar, donde hay información de cuáles son los subsidios, lo que se explica, y en este tipo de estudios se basaron mucho en la parte de explícita, y aquí lo que pueden ver ustedes es la parte de que se dedicó ese estudio en la parte explícita, que son los costos directos que tiene cada una de las naciones para que pueda ser que sea menor el costo al usuario final o al consumidor final en función del total de la suma de los costos. Bueno, dicho esto lo anterior, vamos a regresar a la presentación y aquí van a tener esta información que les acabo de comentar y donde salió estas imágenes. Otra cosa, los subsidios ayudan al medio ambiente. Es una de las preguntas que muchos nos hemos realizado. Los subsidios apoyan al consumo de combustibles fósiles, es decir, si el costo es alto, le metes un subsidio explícito y ese subsidio explícito le baja el precio y tienes acceso, entonces vas a tener una mayor demanda y consumo porque va a tener acceso mucha gente. Pero al final de cuentas, esto, al tener un mayor volumen, se va a convertir en un subsidio implícito porque en el presente no lo estás pagando, sino va a ser implícito para el futuro porque estás contaminando el aire, estás desgastando las carreteras, tienes, por ejemplo, accidentes en la parte de automovilísticos y tienes también una parte de la contaminación que se está generando en el cambio climático. Por lo tanto, un subsidio lo que hace, sí, ayuda a estimular, pero a la larga y en el futuro crea un gran problema en donde ese subsidio se convierte en algo implícito que genera en el futuro un dinero que en el futuro va a tener que ser pagado para poder tener una mejor condición en cuanto al entorno donde esté cada uno de los individuos. Los subsidios de combustible son costosos y desastrosos, pero debido al acceso a la energía es tan crucial, no es tan simple como simplemente derogar estos subsidios. Es muy complicado quitar esos subsidios. Si no se pueden acceder a las energías de combustible fósil, se necesitan sustitutos. Y aquí la pregunta, hoy en día, con las políticas que hemos observado, con lo del COP26, con lo que hemos visto que se va a dejar de incentivar el carbón, con lo que hemos visto de la parte de forestación de los árboles, que realmente está sustituyendo a los árboles que estaban oriundos en donde ya no hubo una deforestación. Bueno, eso es lo que tenemos que ir evaluando. Entonces, lo otro, que la energía proveniente de fuentes limpias debe de ser asequible, pero la pregunta es cuándo y cómo y con base con qué dinero. Entonces, haciendo una revisión de acuerdo a esta información que ustedes pueden encontrar aquí, sacamos esta gráfica y fíjense el número de accidentes de acuerdo a datos del año 2017-2018, donde la parte de la industria de carbón producía 24,600 muertes más o menos al año, y en la parte de aceite más de 18,000 muertes y más de 2,8 de muertes en la parte del gas natural. Y los que más contaminan es lo mismo, las de carbón con los 820, en la parte del crudo 720, en parte del gas natural 490. Estos tres combustibles, que son los combustibles fósiles, son los que más muertes producen en la industria y son los que más contaminación tienen. Entonces, por lo tanto, cuando tú le das una mayor cantidad de subsidios, lo que estás haciendo es que estás colaborando a tener un mayor número de muertes y estás teniendo una mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Esto, por lo tanto, lo que se buscaba con la reforma energética, que no fue bien explicada, es que la idea es que se pudiera disminuir o eliminar subsidios y con esto poder tener los costos directos y que cada uno de los consumidores pagara lo que es realmente para desincentivar que pudieran continuar consumiendo. Pero el problema en México es qué producto o qué combustible va a sustituir hoy en día a los que se están utilizando actualmente en los carros. Muy complicado porque carros eléctricos, como ya lo hemos visto, de 32 millones de carros, vehículos que existen, solo hay no más de 100,000 vehículos de tipo eléctrico e híbrido. Por lo tanto, es complicado que el gobierno hoy actual en México pudiera desincentivar o que eliminar todos los subsidios que en algún momento dado hay en un rubro. Dicho esto, lo anterior, y basándonos en el Fondo Monetario Internacional sobre el análisis que realizó,
hay que entender que los tipos de subsidio son dos, pero este precio no lo pagan lo que queman los combustibles fósiles, que es lo que llamamos lo que lo llamaríamos nosotros lo que es lo implícito. La gente debería pagar lo que corresponde al costo de quemar los combustibles, es la parte implícita. Pero esto no puede ser posible debido a que las economías colapsarían. Es decir, este dinero implícito que está ligado a estos tres rubros no lo estamos pagando el consumidor final. Es decir, estamos usándolo y quemando los combustibles, pero no estamos pagando por la contaminación que estamos creando. Es decir, está asumiéndose este costo no en el presente, sino en el largo plazo por parte de la nación en el futuro. La contaminación del aire es algo muy importante porque cada litro o cada tonelada o cada galón que se esté consumiendo de estos combustibles fósiles está matando aproximadamente 3.6 millones de personas alrededor de todo el mundo, eso con datos del año 2019, y esto significa que esto es importante establecer que a una mayor cantidad de subsidios en el futuro puede incrementarse esto al tener una mala calidad de aire. Basándonos en lo anterior, a nivel mundial, de acuerdo a los datos del Fondo Monetario Internacional, en 2020 fueron 5.9 billones de dólares, más o menos 118,000 billones de pesos, que es 16 veces el presupuesto del 2022 para México. Y esto se refería a la parte del total de subsidios que se dio en tanto explícito como implícito. Y esto corresponde al total del PIB mundial en el 6.8%. Esto significa que es una buena cantidad de dinero que se está dando de subsidios en donde el Fondo Monetario está contabilizando la parte explícita y la parte implícita. De este total que se tuvo en el año 2020, el 8% solo representó explícito, es decir, que es el dinero que el gobierno pagó en forma directa al mercado o dio el dinero suficiente para que el usuario final estuvieran por debajo de los costos totales que se tienen al producir o tener los combustibles fósiles ya transformados, y por lo tanto lo que hicieron es disminuir esta cantidad de dinero. Entonces eso representó el 8%. Fíjense ahora la parte implícita, lo que no paga la nación en el presente, representan el 92%, es decir, ese dinero que no está pagándose por el usuario por contaminar y utilizar o hacer en la cámara de combustión en los motores o en cualquier proceso para generar electricidad o en cualquier punto donde se transforme los combustibles fósiles, que es gas natural, petróleo crudo y el carbón, es el 92%, y ese 92% la nación no lo está hoy en día en algunas naciones pagándolo, pero en el futuro está. Es por eso que hoy en el COP26 muchos países como Estados Unidos están sacando programas como la recuperación de dióxido de carbono de la atmósfera, es decir, tomar, por así decirlo, succionar el aire, procesarlo y del aire eliminar las moléculas de dióxido de carbono que se tengan. Y esto va a ser el dinero que a final de cuentas va a tener que pagar el consumidor, y esto va a ser integrado al costo total de, por ejemplo, si yo voy a quemar un galón de combustible, este valor de absorción que voy a tener del dióxido de carbono va a tener que ser implícito, y por lo tanto hay que averiguar si esto en el futuro va a ser un subsidio directo y va a convertirse en un mayor de forma tajante en el presente del dinero que se tiene en cada una de las naciones. Ya he explicado la parte explícita y la parte implícita. Bueno, esta información fue sacado de aquí, de este enlace, y esto lo vamos a observar en este Excel, en esta página de Excel, en donde lo sacó el Fondo Monetario Internacional y donde yo les voy a explicar más adelante cómo lo vamos a ir manejando. Bueno, ya visto lo anterior, vamos a platicar cómo es los tipos de subsidios. Bueno, primero hay que tener el costo de suministro, es decir, para cuánto me cuesta extraerlo, cuánto me cuesta transformarlo y cuánto me cuesta o transformarlo y producirlo y poderlo tenerlo para su uso final. Después de esto es lo que yo llamo, sigue el costo del calentamiento global, es decir, cuánto me costó producirlo y cuánto me va a costar quemarlo o utilizarlo. Después tengo que sacar el costo de la contaminación del aire, es decir, lo que yo utilice de los combustibles fósiles, cuánto me va a costar que eso que se queme al aire, en cuánto nos va a afectar. Posteriormente vamos a calcular
cuánto es el costo, por ejemplo, de los vehículos que se están recorriendo, porque acuérdense que en el mundo hay más de 1.200 millones de carros y se espera que en el año 2050 sea un crecimiento exponencial de más de 2.000 hasta 2.500 millones de carros que estén en el mundo, y por lo tanto estos carros lo que producen son accidentes, congestión, daños a la carretera por la movilidad vehicular. Entonces, esto es un costo también que no se está hoy en día cobrando. Y entonces, este es un subsidio, por así decirlo, intangible, pero se está hoy en día ocasionando un costo que en forma monetaria no se está capitalizando. Posteriormente tenemos el IVA. Y para llegar a esto, vamos a llegar a lo que se llama el precio final. Es decir, cualquier individuo que tenga acceso, por ejemplo, para comprar un litro de gasolina, tendría que estar sumándose los costos de la extracción, transformación y la producción de este litro de gasolina. Tendría que sumarle cuánto es el costo de ese litro que se va a quemar en el motor para el calentamiento global, cuánto le va a costar. ¿Cuánto va a costar la contaminación de ese aire? ¿Cuánto va a ser que este vehículo que esté transitando, que pueda tener un accidente o que tenga una congestión, cuánto es lo que va a quemar en un momento dado o cuál va a ser el problema o el riesgo que se va a tener? Y a esto le vamos a sumar el IVA. Entonces, hoy en día es así como se debería de estar calculando el precio real de los combustibles o de todos los combustibles fósiles, todas las energías primarias fósiles que hoy en día se están utilizando para tener el precio final. Pero esto no sucede porque en el mundo lo que tenemos es que hay un subsidio explícito que, como ya les platiqué, se utiliza para poder tener el precio por debajo de todos estos costos, y tenemos el implícito en donde el explícito solo está ligado al costo del costo del suministro, es decir, cuánto nos cuesta extraerlo, producirlo o tener el producto. Solo el explícito está ligado a esto. Y el implícito está ligado a todo esto de global, la parte del aire y la parte de la congestión y todo lo que proporcionan en el recorrido de los vehículos. Entonces, lo explícito está ligado al costo de suministro y el implícito está ligado a esto. Y dependiendo de esto, lo único que es tangible y palpable en forma monetaria es la parte explícita en cuanto a las reducciones de los dineros que pueden tener las naciones dentro de sus presupuestos hoy en día. Y esto es al final de cuentas lo que tenemos es el precio al consumidor ficticio, por así llamarlo, que está en función del subsidio explícito que hoy en día se tiene, y el implícito va a serlo en el futuro cuando ya se pueda contabilizar todos estos daños y existan nuevas normativas y nuevas reformas que puedan contemplar dentro de este costo todos estos valores que estoy hoy en día mencionando. Pero hoy en día en el mundo solo se está basando y solo se está contabilizando la parte de los subsidios implícitos, que hoy en día monetariamente no es palpable, pero se están acumulando, y esto a final de cuentas va a ser una acumulación tanto de dióxido de carbono, la parte de la polución del aire que se tiene, y sobre todo que para terminar o poder mantener un aire necesario o idóneo, pues se va a tener que invertir para poder purificarlo, como hoy en día en Estados Unidos se están metiendo el programa que acaban de anunciar el viernes pasado. Bueno, dicho esto lo anterior, en el mundo, por ejemplo, lograr los precios de los combustibles fósiles sea correcto dependerá de todas estas variables que hoy que hemos estado platicando. Entonces, por ejemplo, en el caso de México, miren, en el caso de México, el precio que se tiene en el carbón está ligado al costo del suministro, es decir, el costo de extracción y hasta su transformación y producción del mismo. Y en el caso del gas natural, está por debajo de estos costos del suministro que se tienen por estado. Es decir, el gas natural está siendo subsidiado hoy en día. Estos son datos del año 2020. En la parte de las gasolinas, por ejemplo, México ya no está subsidiando, sino que el precio que tiene hoy en día el consumidor está pagando por arriba del costo de lo que se genera cada litro de gasolina o cada litro de diésel. Es decir, estamos pagando por arriba de los costos que se tienen hoy en día, y estos costos que están por arriba pudieran ayudar sobre todo a mejorar la calidad del aire y tener sobre el cambio climático. Pero estos dineros que se tienen tanto en la gasolina como en el diésel, la pregunta es, ¿se están utilizando realmente para las condiciones de cambio climático o para mejorar las calidades de aire, o ese dinero que se está pagando por arriba del costo por parte del usuario final
en dónde se están utilizando, que es lo que llamamos nosotros el IEPS. Es por eso que es muy importante que tengamos que entender todo esto que estamos manejando. Por ejemplo, Estados Unidos está por arriba del costo de lo que es de tenerlo, y Estados Unidos está igual que en México. Pero hay lugares como, por ejemplo, Irán, están muy subsidiados. Miren, Irán cómo está en cuanto a la gasolina, y otros países como Indonesia y todos los demás países, como pueden ver ustedes, la India está el precio por arriba, y posiblemente todo este dinero, la pregunta es, ¿realmente lo están guardando para utilizarse para poder en el futuro hacer un combate en cuanto a lo que se tiene en la parte explícita, que es esto, y la parte implícita es la diferencia? Entonces, esto es muy importante que se tiene que tener en cuenta. En México, bueno, entonces con la información que nosotros sacamos de aquí, del Excel que les acabo de mostrar, lo que sacamos nosotros es realmente por cada uno de los años, de acuerdo a lo que se calcula, es cuánto es lo que se tenía en un momento dado en el año 2015, que se hace el cálculo. Como ustedes pueden ver, va modificándose los datos. Miren, vamos a poner el dato del 2020 y van a ver cómo se va modificando. Entonces, estas modificaciones que ustedes están observando, estas las vamos a aplicar y son los resultados de estas tablas. Entonces, por ejemplo, para el año 2015, en cuanto a lo que es el gas natural y el carbón, si pueden ustedes observar, este es el punto rojo, es el precio que se tenía al consumidor en el mercado. Pueden ver ustedes, por ejemplo, el gas natural para la industria se pagaba el costo con un valor adicional, es decir, que no había un subsidio. En la parte del residencial, sí hay un subsidio que se está observando, porque está el precio que se tiene residencial está por debajo del costo que se tiene para su extracción, y sobre todo puesto en la parte de la producción que se tiene. El gas que se utiliza para la generación de la electricidad, como pueden ver ustedes, está subsidiado en este dado caso, porque está por casi a la mitad el precio que se tiene, a la mitad de lo que realmente se debería de tener del supply cost. Entonces, por ejemplo, en la parte del carbón industrial, bueno, no está ni arriba ni abajo, está, vamos a decirlo, equilibrado. En cuanto al residencial del carbón, está por arriba de lo que son los costos de la parte estos que platicamos aquí arriba, que son los costos de suministro, que es lo que hemos platicado. Y el carbón para la parte de electricidad no tiene ningún subsidio. Entonces, el único que tiene es para la generación de electricidad, sí hay un subsidio. En la parte de los líquidos como la gasolina, vean que no hay subsidios, se está pagando por arriba de los costos de suministro, y el diésel está igual, y el queroseno se mantiene equilibrado, y el gas licuado de petróleo en el 2015 estaba ligado. Pero fíjense en esta parte, en la parte de la eléctrica, en la parte de industrial, o sea, anteriormente en 2015, cuando empezó la reforma energética, la parte industrial tenía un subsidio, es decir, pagaban por debajo del costo del suministro, y en la parte residencial estaba a la mitad. Nomás nos vamos a bajar en la parte azul, que es los costos de suministro, es decir, el costo real que se tiene para tener ese producto. Entonces, esto es lo que estamos observando, que la reforma energética empieza en el año 2015. Cuando vemos que esto, y lo hemos platicado al inicio, lo que se buscaba es que, y que fue mal utilizado, es que se reduciera la cantidad de subsidios que daba el gobierno, y esto que trayera como consecuencia que cada uno de los usuarios finales pagara los costos de suministros reales. Esto es lo que la reforma energética debe haberse explicado. Y esto lo que va a ayudar en el futuro es que, a tener los costos reales y se trasladen al usuario final o al consumidor final, puede desincentivar la utilización de los combustibles fósiles, y esto puede ayudar a que los subsidios implícitos, que es por parte del cambio climático y todo lo demás, sean una menor cantidad de dinero que en el futuro vamos a necesitar para remover todos los contaminantes que en su momento dado hicimos y no pagamos por ellos. En el año 2016, fíjense la diferencia, ya el precio estaba por arriba del costo, un poquito más arriba, pero sigue siendo lo del gas natural, se ha mantenido. Lo de las gasolinas y todo esto, fíjense, el queroseno, que es la turbocina, se estaba empezando a subsidiar.
y la parte de los industriales aumentó un poquito más en el año 2016. Acuérdense que del 2015 al 2016 se cambia y se abre el mercado, la parte eléctrica, se empiezan a abrir los combustibles y se empieza a liberar lo del gas licuado de petróleo, lo del gas natural y todo lo que hoy en día tenemos liberado. Y esto, lo que hay que entender y hay que decirlo, es que la reforma energética no iba a bajar los precios del combustible, sino lo que iba a hacer, iba a disminuir los subsidios que en su momento dado, hasta antes de la reforma energética, era un dinero que daba la nación para que todos tuvieran acceso a los combustibles, y hoy en día, con la reforma energética, esto tiene que cambiar. Con esto, ya en el año 2017, lo que podemos ver sigue las mismas tendencias, pero aquí estamos observando que regresa la parte de la parte industrial, y la parte de la residencial se mantiene en los mismos rubros. Ya para el año 2018, ustedes pueden observar que los cambios en cuanto a la parte del gas natural se han mantenido, y del carbón se mantienen en los mismos posicionamientos. Y ya en el año 2020, con lo que tuvimos de la pandemia, ya no hubo tantos subsidios en la parte del gas natural, y hemos de recordar que en el 2021 hay que ver la nueva estadística que se tenga por parte del Fondo Monetario, cómo fue afectado esto con el incremento del precio en febrero, y sobre todo los incrementos que se han tenido de julio a diciembre. Con esto, lo que vemos en el 2018 se mantiene, la turbocina en el 2020 regresa a su posicionamiento que se tenía en los primeros años, y hoy en día, en el año 2020, ya no está teniendo una cantidad de subsidio, y el gas licuado del petróleo, como ustedes pueden ver, anteriormente tenía un subsidio, miren, anteriormente tenía un subsidio porque estaba debajo del costo del suministro, que es lo que estábamos observando. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, el gas LP, miren cómo estaba, aquí, y ahora ya no tiene un subsidio. Eso es lo que estamos viendo del gas licuado de petróleo, es decir, ya el usuario está pagando los costos reales del mercado, y esto es bueno, porque acuérdense que el gas licuado de petróleo es altamente contaminante porque tiene más de 4 moléculas de hidrocarburo, y esto es una fuente de contaminación muy directa en cada uno de los hogares. Es, por lo tanto, importante establecer que pudiera ayudar a desincentivar y ver cómo se pudiera incentivar la utilización del gas natural en las residencias, porque sigue siendo subsidiado, miren, comparado con esto y comparado con el gas licuado de petróleo. Entonces, fíjense, esto es muy importante que se pueden ustedes observar. Entonces, en la parte de la electricidad, en la parte industrial, ¿se acuerdan que anteriormente, en el año 2015, tenían un subsidio? Bueno, ya en el año 2020 ya no existe subsidio, sino que están pagando por arriba de los costos que deberían de tener, del costo de suministro. Y la parte eléctrica se mantiene más o menos a la mitad de lo que se está pagando por cada kilowatt. Las líneas, estos son los precios en dólares, ya sea en litros, esto es en kilowatt, y esto es lo que se tiene por gigajoules en dólares. Entonces, para resumir esta gráfica, lo que podemos observar que el gas licuado petróleo, en el 2015, antes de la liberación y en la apertura de este mercado, había un subsidio, y hoy ya no existe ese subsidio como lo estamos observando, y el usuario está pagando. Y este fenómeno también utilizó en la parte del costo de la electricidad industrial, donde tenían subsidio y hoy ya no tienen un subsidio. Por eso es muy importante entender que la parte de la reforma energética, y que fue mal promovida, significaba en que los costos reales tenía que pagarlos el usuario tal cual debe de ser, y hoy en día esta nueva reforma nos va a ayudar a hacer un precedente ante las nuevas políticas que a nivel mundial se están estimando en reducir la utilización de combustibles fósiles, y esto nos va a ayudar en el futuro a poder tener el dinero suficiente para poder limpiar lo que hoy estamos contaminando. Bueno, esto lo que hicimos ahora es determinar y decir, bueno, con toda esta información que tenemos, ¿cuánto es lo que deberíamos de pagar en la parte de gasolina? Y solo son un rubro nada más. Nosotros deberíamos de pagar, si es que se pudiera aplicar el subsidio implícito más el subsidio explícito y que no pagáramos nada de esto, o sea, que el gobierno no absorbiera este implícito, que es un dinero no tangible, deberíamos estar pagando en el 2015 22.24 pesos por litro, por todo lo que contaminamos, por todo lo que estamos utilizando, el cambio climático y todo eso. Esto verde lo está absorbiendo el gobierno, y esto rojo es lo que pagamos cada uno de nosotros en cada vez que nosotros cargamos un litro de gasolina. Entonces, lo que estamos nosotros observando es que deberíamos pagar en el 2020 24 pesos, 25.81, y lo que se espera es que se
incremente esta cantidad de dinero. Como pueden ver ustedes, anteriormente era una mayor cantidad de subsidio y ese subsidio fue disminuyéndose conforme incrementándose el precio, pero fue más incrementándose el costo que tendría que pagar cada uno de nosotros. Por lo tanto, del 2021 en adelante, lo que dice el Fondo Monetario Internacional es que cada vez en México, cada uno de nosotros van a pagarse los costos reales y el gobierno va a dar una menor cantidad de dinero de subsidio implícito para que pueda en el futuro realizarse una contaminación. Es decir, ahora en México, con la reforma energética y lo que se está observando de acuerdo a las formulaciones que se tienen hoy en día, es que el dinero que se debe de emplear para limpiar la polución del aire y todo lo demás se debe utilizar para el futuro. La pregunta es, ¿se está guardando ese dinero o en qué se está gastando? En la parte de la gasolina, como pueden ustedes observar, de acuerdo al porcentaje, miren, nosotros como no hay un subsidio explícito, nosotros estamos pagando en forma directa, al no haber subsidios, el precio del combustible, en donde hoy en día el subsidio implícito que es desde el futuro, fíjense, se va a mantener constante. Es decir, vamos a tener precios estables en cuanto al precio de los combustibles, todo y cuando el cálculo que hizo el Fondo Monetario Internacional es con los precios del barril que se han mantenido estables entre los 65 y 75 dólares de acuerdo a lo que hicieron, de acuerdo a su análisis, y esto va a depender mucho también de las variables macroeconómicas que se tengan en el mediano y a largo plazo. En la parte del diésel, es lo mismo que la gasolina, acuérdense que ya no hay subsidios, lo que hay son los estímulos y como son estímulos no se colocan aquí porque no es un dinero que es de la nación, sino que proviene directamente del usuario final que está pagando ese impuesto y lo único que hace el gobierno es subir o bajar el volumen de estímulo o el porcentaje de estímulo en función del precio que se tenga de referencia y que no pase más allá de la inflación observada y esto lo está pagando directamente el usuario. Por lo tanto, el gobierno hoy en día no da subsidios, sino lo que único que da es una reducción en el impuesto que está establecido en forma anualizada y en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determina cuánto es lo que se debe de colocar. Por lo tanto, lo que ustedes pueden estar viendo es que nosotros, si hoy en día se aplicara lo del subsidio implícito y explícito, deberíamos estar pagando 26.34, donde 6.30 debería ser utilizado en dado caso que lo cobrara el gobierno, y esto no lo está cobrando porque no nos cobra a nosotros cada litro que estamos quemando en nuestro carro, bueno, o en nuestro camión, bueno, pues este es un dinero que en el futuro se va a necesitar. Esto aplica también en la parte del gas natural para la generación de la electricidad. Aquí sí hay un subsidio, es un subsidio implícito que este es el dinero que pone el gobierno y esto se da directamente, por ejemplo, a la empresa productiva la empresa productiva del Estado, o la CFE, donde se le da un dinero en la parte de los ingresos. Y esta cantidad de dinero que se utiliza en el gas natural y en el subsidio es en la generación de la electricidad. Quiere decir que nosotros, si el gobierno dijera, a ver, por cada kilowatt que tú estés consumiendo, nos cuesta 74.24 producirlos, más 109.15, que es lo que te estoy dando de subsidio hoy en día, y 51.45 por generar ese kilowatt hora que se tiene por parte del gas natural. Por lo tanto, el costo de la electricidad, el costo del gas natural debería valer 232.83 gigajoules. ¿Eso qué quiere decir? Que en función de esto, el precio que debemos de pagar del gas natural está siendo subsidiado. Esto, si yo quitara y lo colocara nada más a lo que hoy en día se está observando a nivel de precios, solo tendríamos, en dado caso, estaríamos pagando en el 2015 182 si no hubiera el subsidio. Y en el 2020 debería de estar pagándose a 124 aquí porque bajó el precio del gas y ahorita en el 2021 ese es el incremento que se está observando de 154. Entonces quiere decir que hoy en día deberíamos estar pagando 154.65, pero con el subsidio que se le da al gas solo estamos pagando 119.58 por cada gigajoule para producir electricidad en nuestro país. Esto lo que significa es que el gas natural hoy en día está siendo subsidiado y por lo que estamos observando, si ustedes ven, los costos directos que se tenían del gas natural para la generación de la electricidad fueron aumentando estos costos y hoy en día cada una de las empresas o cada uno que necesite el gas natural está pagando el costo real de su extracción, transporte, almacenamiento y todo lo inmerso en lo que nosotros llamamos en la cadena de suministro en los costos.
Por lo tanto, la reforma energética lo que trató y que no se explicó correctamente, y vuelvo y recalco, es que la idea era reducir los subsidios y que cada uno de los individuos pagaran los costos reales para que la nación utilizara esa cantidad de dinero que dejaría de los subsidios para poder hacer en la parte de desarrollo social y en la parte de desarrollo económico. Pero la pregunta es, ¿se está haciendo o no se está haciendo? Lo otro, los precios unitarios reales en la parte de la electricidad industrial. Fíjense, en el 2015 tenía un subsidio, pero no hay nada de implícito. ¿Por qué? Porque estaban pagando los costos reales que se tenían de 1.78. Entonces, deberían de estar pagando en 2015 2.16, pero se le da un subsidio de 0.37. Y a partir del año 2020 se eliminan esos subsidios, ya no hay un subsidio a la electricidad industrial y se espera que en los próximos años no haya. Es decir, los industriales están pagando, tanto pequeños como grandes, el costo real y ya no hay subsidios en este dado caso. Esto es el logro que tiene la reforma energética, en este sentido que está trasladando los costos directos a cada uno de los usuarios que están necesitando la electricidad. Ya no hay subsidio en la parte industrial. Donde sí hay subsidio, y como lo estamos viendo en esta gráfica, es que ya está casi al 100%. En el sector doméstico, aquí es donde vemos que la electricidad deberíamos de estar pagando 3.09 si es que tuviéramos el subsidio implícito y explícito. Pero como tenemos un subsidio, ustedes pueden ver que el subsidio a veces es casi el 40 al 50% de lo que se debería de estar pagando entre el costo del suministro de esta parte con los que se tiene hoy en día del subsidio explícito. Entonces, con todo esto que estamos observando, vemos que el costo se ha mantenido para que pueda tener acceso la gente al costo de la electricidad. Y el subsidio ha aumentado del 2017 al 2019, ha disminuido en el 2020 y lo que se espera es que se mantenga constante entre más o menos entre un 50, entre un 30 y un 35%. Pero cuando yo elimino el subsidio que hoy en día no es monetarizado, esta cantidad de dinero, entonces, fíjense lo que deberíamos de pagar nosotros de la electricidad realmente. Deberíamos de pagar 2.96 pesos y en el 2021 3.03 por los incrementos que tenemos cuanto al precio del gas natural. Pero fíjense cuánto es lo que estamos pagando hoy en día, 1.71 y 1.68 más o menos. ¿Qué quiere decir? Que el costo que se tiene de generar la electricidad, estamos pagando ahora sí el incremental que se tiene de acuerdo a la inflación, de acuerdo a los costos para tener ese suministro de la electricidad en cada uno de los usuarios finales. Esto es muy importante que tenemos que entender y esto es lo que hemos comentado de la reforma energética. Por otro lado, si ustedes ven la parte de la electricidad, más o menos representan entre el 55 y el 50% los costos, es decir, por cada kilowatt que tú estás teniendo en tu casa consumiendo, te están dando un subsidio del 50%. Es decir, en vez de pagar 3 pesos, estás pagando 1.50. Y ese 1.50 es lo que el gobierno entrega a la Comisión Federal de Electricidad para compensar esa pérdida de dinero en el sector doméstico que se está teniendo. Por lo pronto, y esto es muy importante, que hay que dejarlo claro, que lo que se pretende con la reforma energética es que se pudieran tener los costos reales y los costos reales se podrían disminuir en función de tener una mayor competencia, pero no haber una mayor competencia y que tengamos la empresa productiva del Estado, entonces vamos a seguir usando subsidios y por lo tanto el gobierno va a tener que ir aumentando esa mayor cantidad de subsidios y ese dinero que aumentaría de subsidios en vez que lo utilice en la parte de desarrollo social o económico, bueno, es un dinero que va a ir a un fondo perdido que no va a tener un retorno de ese dinero para un crecimiento en el futuro. Por lo tanto, creo que hoy debemos de entender que los subsidios son buenos, pero hasta un cierto límite de tiempo y en donde el usuario final debería estar pagando los costos reales para tener esa electricidad, siempre y cuando su poder adquisitivo, la economía del país estén adecuadas y en condiciones para realizar lo mismo. Pero hoy en día no lo tenemos y si continuamos que la Comisión Federal de Electricidad y Pemex sean los garantes en el futuro de esto, bueno, van a tener que aumentar los subsidios y políticamente esto podría ayudar a cualquier administración actual o en el futuro porque podría ser algo tangible en donde demuestre que están ayudando a la población, pero realmente no la están ayudando porque no se está moviendo la economía y solo está estancada. Bueno,
México, ¿cuánto subsidia? Bueno, México, ¿cuánto subsidia? De acuerdo a lo que vimos en la parte explícita, que es directamente, y implícita, que es lo que hemos visto de la parte del cambio climático y la parte del aire y los vehículos que se están movilizando, si se dan cuenta, en la gasolina y el diésel todo está alugado en la parte implícita. El LPG es muy poco lo que se tiene en el año 2015, pero fíjense, en el gas natural se tiene una mayor cantidad de subsidio explícito y en la parte de la electricidad. Es donde los dos variables se están manejando, pero si se dan cuenta, en el carbón, en el crudo, en el diésel, gasolina, no hay subsidios explícitos, es decir, el gobierno no coloca dinero para que la población tenga acceso a un precio de combustible barato. Lo único que hace es controlar por medio de fórmulas como la gasolina y el diésel en función de los estímulos que pueda aplicar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el 2016 más o menos se mantiene en los mismos tres rubros, pero si se dan cuenta, el porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, esto va aumentando. Si se dan cuenta, este es 1.2%, es más o menos lo mismo donde se está dando el subsidio, y esto se está manejando en 1.6 y se mantiene en los mismos rubros. Pero fíjense cuánto es el dinero que implícitamente se tiene hoy en día por toda la parte del cambio climático y todo lo demás. Es una fuerte cantidad de dinero que cada año se está dejando de tener y no sabemos si el gobierno está ahorrando o se ahorró en su momento dado para hacer frente a esto, o se gasta en forma corriente, o no hay algún fondo como ya no existen de contingencia. Creo que sería bueno que se pudiera crear un fondo en donde esa cantidad de dinero que estamos observando que cada uno de nosotros no pagamos por quemar los combustibles fósiles, el gobierno pudiera guardar ese dinero y hacer un fondo de contingencia en la parte ambiental. Bueno, en el 2018 ustedes pueden ver cómo va cambiando el rubro del gas natural. Está aumentando mucho lo de la parte del subsidio, bajó. En la parte del 2019, el parte del gas natural, porque se está aumentando. Acuérdense que el gas natural empezó a incrementarse la demanda y sobre todo la importación que se ha tenido. Y en el 2020, como ustedes pueden ver, con lo de la pandemia del COVID, bajó esta cantidad, pero si vemos los demás anteriores datos, más o menos se están dando 8,000 millones de dólares en cuanto a subsidios. Y en la parte de la electricidad, fíjense que están más o menos 8,000 millones de dólares. Es decir, en el rubro de la electricidad, en la parte se está teniendo subsidios que van desde los 8 a los 10,000 millones de dólares, es decir, más o menos al tipo de cambio del 2020-2021, estamos hablando entre 160 y 200,000 millones que se están dando de subsidios en el sector eléctrico. Esto es importante porque lo único que estás haciendo es que esos 200,000 pesos, 1,000 millones de pesos, en vez que lo utilices para programas sociales o para la parte del sector salud o en la parte de educación, se están utilizando para que tengan acceso a la electricidad, y hoy en día esa cantidad de dinero se pudiera utilizar en otro rubro si no tuvieran los subsidios correspondientes. Aunado a que la gasolina y el diésel no se dan subsidios, pero se están teniendo ingresos por parte del IEPS. Creo que lo importante aquí el IEPS es que se utilice esa cantidad de dinero para crear un fondo para poder hacer en un momento dado en el futuro la limpieza de lo que se ocurrió del cambio climático o sobre la contaminación que se tiene del aire. Bueno, ahora ya cuando tenemos todos estos datos lo pusimos en forma de dinero. Entonces, en la parte del 2015, en la parte de la gasolina, diésel, queroseno, que es la turbocina, gas licuado, petróleo, el crudo, el gas natural, el carbón y la electricidad, ustedes pueden observar que la parte implícita en el 2015 eran 20,000 millones de dólares y la implícita 53,000. Estos 53,000 millones son dinero, vuelvo y repito, no tangible, que nos deberían de cobrar a todos nosotros porque por utilizar los combustibles fósiles. Y esto es directamente lo que se afecta en dinero monetario a las condicionantes de cambio climático, a la parte de la contaminación del aire y todo el movimiento de vehículos que se tienen en un momento dado. Este dinero no se cobra a los usuarios finales, sino que lo absorbe en forma, vamos a decirlo, virtual, esta cantidad de dinero, porque no hay programas hoy en día que puedan hacer una remoción del dióxido de carbono o todos los contaminantes que se tienen que se adicionan al cambio climático, o mejorar la calidad de aire. Lo único que tenemos en México son monitoreos y sobre todo evaluar cuánto es los cambios, por ejemplo, en la calidad de aire en algunas ciudades, que es lo que se tiene, por ejemplo, en la Ciudad de México. Pero no hay un sistema en donde diga que se actúe para limpiar la calidad de aire o que se esté empleando esa cantidad de dinero
para que se pueda tener una mejor. Entonces, este dinero no es algo que se esté pagando o algo dinero que se esté moviendo, es algo virtual, pero este dinero en el futuro nos va a pegar a todos nosotros. Lo que se está subsidiando son 20,000 millones de pesos en el año 2015. En el año 2016, cuando entra la reforma, se bajan 4,000 millones del 16, pero se mantiene esta cantidad. Y si ustedes lo convierten al tipo de cambio y los pesos, miren, son 324,000 millones que se dieron de subsidios, 314,000 millones en el 2016, 297,000 millones en el 2017, 360,000 millones. Y se dan cuenta, son fuertes cantidades de dinero que se están dando en la parte explícita. Esto es muy importante porque cuando ya vemos en la parte implícita, fíjense, si vamos sumando todas estas cantidades de dinero, ya estamos viendo que ya vamos 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 billones de dólares, que es una fuerte cantidad, que estamos hablando que son 4,000 billones multiplicados, estamos hablando de 80 billones de pesos, que son casi 11 veces el presupuesto de hoy en día, lo que correspondía de 2015 al 2018. Entonces, fíjense cuánto dinero nosotros estamos dejando y estamos incentivando para que nosotros estemos utilizando los combustibles fósiles. Entonces, miren, cuánta cantidad de dinero hoy en día se está teniendo. Se redujo en el 2020 por lo de la pandemia, pero fíjense, ya en el año 2021, de acuerdo a proyecciones, estamos volviendo a los valores que estamos teniendo antes de la pandemia. Esto porque todavía no se ha tenido un incremento en cuanto a la economía y la movilidad de las gentes, y acuérdense que la demanda anteriormente de gasolina y diésel era de 1,2 millones de barriles diarios y hoy más o menos se está manteniendo alrededor de 1 millón de barriles diarios. Esto significa que estamos dejando de ingresar y de utilizar dinero en programas de salud, educación y sobre todo en la parte de desarrollo económico para incentivar la utilización de combustibles fósiles. México, ¿cuánto subsidia? Bueno, ya lo que vimos es México, la reforma energética, como un preámbulo, no bajaría los precios de los combustibles fósiles. Eso es el primer error que hemos cometido y lo que siempre hemos querido creer. Lo que haría y puede ser es trasladar los costos reales al usuario final y otorgar subsidios menores. Eso es lo que se buscaba y es lo que no se explicó en forma correcta. Además de pasar el costo absorbido por la nación por el cambio climático, que es la parte implícita, perdón. Y el objetivo es dejar de dar subsidios y con esto el usuario pague por la producción, transformación y lo que contamina al usuario. Pero lo que hacemos en México es que fíjense cuánto dinero, si lo manejamos nosotros, lo que se tiene en pesos, fíjense, sumando todo, son 1,042, 843, 973, estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos hablando 4,2 billones, estamos hablando como alrededor de 10 a 15 billones de pesos que estamos teniendo nosotros en cuanto a esta parte, más todo el dinero que se está acumulando. Bueno, lo más importante que tenemos que tener en cuenta nosotros hoy en día es que este dinero que en forma explícita se está dando en este sentido y que está disminuyendo, es que la reforma energética lo que nos está diciendo es que ya no se está dando tanto subsidio en la parte de los combustibles fósiles, sino que se está tratando de que los costos que se tienen para tener el suministro puedan hacerse y por lo tanto se pueda tener una reducción en cuanto a los subsidios y por lo tanto ese dinero pueda ser reutilizado en otros rubros. Bueno, ahora comparando México, Canadá y Estados Unidos, que son nuestros socios comerciales, miren, en México lo vamos a manejar en billones de dólares y, por ejemplo, en forma implícita, más o menos están al doble en Canadá comparado con México en la cuestión de implícita, es decir, pero ellos ya están haciendo implementaciones y están metiendo políticas y todo lo demás. Y en forma explícita, miren todos los subsidios que dan ellos, que es más o menos comparado con los de nosotros, estamos casi a la par, pero ellos van a aumentar la parte de los combustibles y esto se deriva a que hoy en día, por ejemplo, Canadá está mencionando que va a reducir el financiamiento público para la parte de los combustibles y sobre todo la utilización de carbón. Bueno, estas son las políticas que vamos a ver y estos datos que se tuvieron fueron de Fondo Monetario hasta antes del COP26. Pero en Estados Unidos, como ustedes pueden ver, esto, como vemos, en la parte implícita es mucho mayor
porque ellos no tienen tantos subsidios que le den al usuario final. Y esto significa que Estados Unidos, con el plan que ha mencionado el presidente Biden, que ya le aprobaron ahorita en plan de infraestructura, en donde está contemplado toda la parte del cambio climático y sobre todo la parte de los trabajos y los dos paquetes que están hoy en día en función y están analizándose en la Cámara y en este año se pueda tener ya sus dos planes que presentó, en donde parte está importante en la utilización de carros eléctricos, en cuanto a cuestión de cambio climático, en cuanto a las energías limpias y todo lo demás. Bueno, esta cantidad de dinero que se está mencionando va a ser para cubrir todo este subsidio implícito virtual que se tiene, y esto lo que el gobierno de Estados Unidos hoy en día por eso está liderando la diplomacia ambientalista, y es por eso que vemos a un Estados Unidos que está liderando porque es uno de los mayores contaminantes junto con China y otros países a nivel mundial, y esto lo que están haciendo es poder dar una menor cantidad y tener menos subsidios en donde el gobierno está absorbiendo, porque recuérdense que el plan de Biden y el plan que se está hoy en día, que ya se aprobó y todo lo demás, va a venir de los ingresos de ciertos rubros e impuestos que se tengan, y la idea es que en un momento dado en el futuro, ese dinero que se tenía contemplado hacia el año 2030 ya no sea puesto por el gobierno, sino se traslade ese costo al usuario final y este pague por contaminar. Eso es una de las ideas que se tiene hoy en día y es creo que fundamentalmente la reforma del 2020 que en Estados Unidos se promulgó y es una base fundamental que se tenía también en la reforma energética. Creo que el problema en México es que no se supo explicar en forma correcta. Bueno, México, ¿cuánto subsidia comparado, por ejemplo, con otros países y otras regiones? México subsidia el total del PIB entre el 13 a 4% en crudo, por arriba de Canadá y Estados Unidos. Europa y Latinoamérica dan subsidios directos para que la gente tenga acceso a combustible fósil. Se acuerden que Europa no produce y depende mucho de las importaciones, ya sea de gas natural y del crudo, para que puedan tener en su momento dado. Recuérdense que solo en las zonas donde está el Reino Unido, Escocia y Noruega es donde se extrae el hidrocarburo, y en otras regiones no existe esa forma de extraer el crudo. Entonces depende mucho, por ejemplo, del gas natural de Rusia, o dependen del petróleo crudo que le puedan vender los países árabes o Estados Unidos, en dado caso que es exportador, y también de México. Por lo tanto, Asia-Pacífico, los subsidios explícitos son muy bajos. Lo que hemos visto son muy bajos, pero en la parte de explícitos, donde está la parte ambiental y todo lo demás, ese es un problema que van a tener. Por ejemplo, vamos a ver en el año 2015, en la parte de México, si se dan cuenta, aumentó en cuanto al porcentaje del PIB en cuanto al crudo. Si se dan cuenta, todos los países dan una mayor cantidad en cuanto a subsidios, en cuanto al crudo, en cuanto al porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces, el crudo es la que tiene la mayor cantidad de subsidios. Y en la parte explícita, que son los subsidios que se dan en forma directa, fíjense que México es la que tiene una mayor cantidad y está por arriba de lo que tienen los países de América Latina, en Europa y en Canadá. Es decir, nosotros damos una mayor cantidad de subsidios en cuanto a los combustibles fósiles comparados con Canadá y Estados Unidos, que Estados Unidos no da en su momento dado en el 2015. Podemos verlo en México en el 2016, cómo aumentó el porcentaje, cómo disminuyó el porcentaje, pero lo importante aquí, fíjense que seguimos nosotros otorgando una mayor cantidad de subsidios a la parte de la utilización de combustibles fósiles. Es decir, estamos dándole dinero al usuario para que queme y utilice y contamine. Y esto a la larga nos va a traer problemas, porque vamos a necesitar una mayor cantidad de dinero para poder compensar esta contaminación que estamos creando en el hoy hacia el futuro. Y esto se vuelve a repetir en el año 2017. En el 2018, fíjense, seguimos con la misma tendencia, y ya Estados Unidos en el 2018 empieza a aparecer un poquito de subsidios, en el 2019 y el 2020 por las condicionantes que se tuvieron en su momento dado, y esto en el 2020 fueron por los precios que se tuvieron que dar subsidios para que pudieran continuar extrayendo los hidrocarburos en un momento dado por parte de las perforadoras que estaban en los campos de Shell. Estas gráficas es muy importante que nosotros entendamos y comprendamos cuánto es el Producto Interno Bruto comparado con otras latitudes, que comparados con México, que estamos más o menos entre el 3 y el 4%, países de Asia y del Pacífico, miren, son los que mayor alto tienen esta parte en cuanto al gas natural, en cuanto al crudo. Fíjense cómo está aumentando esta cantidad de dinero.
Es decir, el mundo se baja en dar subsidios para que se pueda tener su extracción, su producción y transformación al crudo, y seguidamente se le da en una mayor proporción al gas natural. Y en donde, en forma explícita, México está por arriba de los demás países que comparamos nosotros, y en algunas regiones este comparativo, siendo que Estados Unidos antes del 2018 no daba tantos subsidios explícitos y ahora está dando, pero está ligado a que los productores que se tuvieron en problemas en el año 2020 continúen haciendo la perforación y mantengan la producción por arriba de los 10 millones de barriles diarios, y sobre todo se mantengan las exportaciones de Estados Unidos, que ahora es que en el año 2015 empezó a hacer la exportación de crudo, y eso lo ha vuelto a un país autosuficiente y no dependiente de otras latitudes, y poder en sí influir en cuanto al precio del hidrocarburo. Por lo tanto, lo que podemos resumir en esta sección es: México da una mayor cantidad en porcentaje de referente a su Producto Interno Bruto comparado con otros países de nuestro, del TEMEC y en otras regiones, como podemos observar en estas gráficas, y nosotros damos una mayor cantidad en la parte de explícita, como está aquí, como lo que podemos observar. Y en el mundo, en donde se da una mayor cantidad de subsidios, se refiere principalmente al crudo. Dicho esto, el precio correcto, ¿cuál debería ser? El precio solamente debe reflejar los costos. Y esto debe de incluir no solo el suministro, sino también tienen que estar incluidos los costos ambientales, la parte de la contaminación del aire y las externalidades de amplias asociadas con el uso de los combustibles. Es decir, en dónde lo utilizas, cómo lo utilizas, y eso también debe cobrar. Hoy en día solo se está cobrando al consumidor el costo del suministro, y no se está cobrando lo que ocasiona contaminar para el cambio climático, ni la contaminación del aire, ni todo lo que en ella inmerse su utilización del combustible. Es decir, este costo virtual lo está absorbiendo las naciones en el futuro, y solo lo que se está haciendo es que se dan subsidios para que puedan tener acceso las gentes, y esto es lo que está incentivando a que se utilice una mayor cantidad de los combustibles fósiles. Pero la pregunta es: ¿cómo puedes quitar el subsidio? Y como ejemplo, países de América Latina y de México, es muy problemático que la gente pueda comprar un carro eléctrico, porque lo que se ha visto en los últimos estudios, para que una gente tenga acceso a un carro eléctrico, debe de tener un PIB por arriba de más o menos de 50,000 a 70,000 dólares en promedio anual. Siento que en México el PIB está el PIB per cápita está por debajo de los 10,000 dólares por persona de forma anualizada. Entonces, ¿cómo tú puedes incentivar para que no utilicen los combustibles? Y esto lo que liga es que, como ya no da subsidios, pero el problema es que estás incentivando que contaminen más y utilicen más el carro, entonces en el futuro tú vas a tener problemas para poder mitigar los casos de cambio climático y los problemas del aire que se puedan tener. Entonces, la reforma energética, yo creo que fue mal explicada. La reforma energética lo que trataba es de decir que es un mecanismo que pudiera ayudar en un momento dado, desde un punto de vista económico, de precios unitarios en los mercados, en donde se trasladara el costo al usuario, en donde se diera una menor cantidad de subsidios, y la idea es que se pudiera tener un dinero en un momento dado en donde el usuario, si es que se incrementara la calidad de vida, el dinero y el salario, pudiera eliminarse el subsidio. Pero esto es muy complicado, ligado a lo que hoy tenemos con la pandemia de COVID-19, con la contracción del empleo, con el aumento de personas que ganan no más de 3 salarios mínimos, que son más de 7 millones que pasaron en menos de 3 años, y con la inflación que estamos teniendo, que va a estar prolongada hasta más por ahí del año 2024, y sobre todo con el poder adquisitivo que hemos visto que se ha disminuido en cada una de las personas que estamos viviendo en México. Y esto también se traslapa en algunas regiones en el mundo. Entonces, hoy en día lo que podemos hacer es que, para asignar de manera eficiente los escasos recursos de inversión de una economía en todos los sectores y actividades. La reforma energética, antes había más subsidios explícitos, ahora que está vigente ha bajado según los datos del Fondo Monetario Internacional. Esto indica que estamos pagando los costos reales de los energéticos y teniendo un subsidio menor. Entonces, para concluir esta presentación y podamos nosotros entenderla en mayor,
y nos vamos a destinar en esto. Hoy en día solo estamos pagando los costos de suministro nosotros, y estos costos de suministros se le está aplicando un subsidio explícito para tener el precio al consumidor. Este precio del consumidor, dependiendo mucho, lo que pudimos observar es que se le da en una mayor proporción al crudo o al petróleo crudo, se le da una mayor cantidad de subsidios en el mundo, y en donde México, en la parte de subsidios explícitos, tenemos una mayor proporción que estamos dando nosotros en los subsidios. Y en México, el subsidio en la parte de las tarifas eléctricas industriales ya no existen, y en las tarifas domésticas es más o menos el 50%. Y recordando que en la parte de gasolina y el diésel y en combustibles que se utilizan comúnmente para el transporte hoy en día por varios de los usuarios, no hay subsidios, lo que hay son estímulos dependiendo de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, cuánto es el porcentaje que aplican en cada semana. Por lo tanto, en el futuro, el cálculo que se va a tener y se deberá tener es que debe de sumar los costos que se tienen por la utilización y lo que ocasiona el calentamiento global, la contaminación del aire, todo lo que ocasionaría la movilidad, la utilización de los vehículos, ya sean tanto eléctricos como la parte de combustión, y el IVA, que nosotros sabemos que no se puede eliminar, y dependiendo de lo que se tengan de los nuevos impuestos que se tengan a nivel mundial. Y esto debería dar el precio final y debería desaparecer esto, pero esto va a ser muy complicado, y lo único que vamos a ver es de todo esto, cuánto de la parte implícita, que son estos cuatro, cuánto va a ser el porcentaje del total cuando se calcule este precio, cuánto va a aplicar cada uno de los gobiernos cuando ya tengan monetariamente, ya sea en algo tangencial que tenga que pagar el usuario. Es decir, supongamos que el precio final es de 10 pesos y el costo de esto es 4 pesos y la diferencia de 6 pesos de estos tres rubros. Entonces, en forma explícita del costo le vamos a quitar cuando menos un peso, que sería la parte explícita, y de los 6 pesos restantes serían 2 pesos. Entonces, el total de subsidio entre lo explícito y lo implícito serían 3, y en vez de pagar 10 pesos, pagaría 7 pesos. Entonces, esto es la nueva forma que yo creo que se va a aplicar dentro de no más antes del 2030, en donde países desarrollados van a tener que hacer esta implementación. Por eso estamos viendo que el Fondo Monetario Internacional está haciendo estos estudios para ajustar esta curva. Entonces, por lo tanto, la nueva forma de calcular este tipo de precios va a estar en función de esto lo anterior. Entonces, dicho esto, nada más para enfatizar de las tablas que les comentaba en un inicio, lo que hicimos nosotros es aquí toda esta información, como ustedes pueden observar, y en la parte de los países, lo que hicimos nosotros es que yo puedo ir cambiando, en la página puedo ir poniendo los países que yo puedo ir colaborando con la parte de Canadá, como pueden ustedes observar aquí en la página, y yo puedo ir modificando, por ejemplo, los datos del Fondo Monetario, como ustedes pueden observar, y ya me va calculando todos los datos con el tipo de cambio, cuánto es la población, por ejemplo, de Estados Unidos, me va calculando, y ustedes pueden ver los comparativos. Por ejemplo, aquí en México, volvemos a regresar a México, vamos a buscar a México, aquí está México, y ustedes pueden colaborar. Aquí está toda la información, los datos que sacó el Fondo Monetario Internacional, y estos son los resúmenes de las tablas que se tienen, que es todo lo que pudieron ustedes observar, en dado caso, en la presentación. Entonces, ya para concluir y resumir, en México, nosotros hoy en día, la reforma energética lo que ayudó y lo que debió haberse planteado el objetivo es trasladar los costos reales del mercado de la industria de hidrocarburos, y de electricidad al usuario final, lo que cuesta realmente con un mínimo de subsidio para que se pueda tener una mayor cantidad de dinero que pueda ser ayudado en la parte de desarrollo social, principalmente en salud, educación y en todo aquel rubro que pueda dar un crecimiento al desarrollo, al desarrollo económico, y sobre todo tener al final de cuentas un crecimiento ante las variantes que se tienen. Si hoy en día estamos dando una mayor cantidad de subsidios explícitos en México, y en el futuro inmediato, al no tener un fondo o un fideicomiso, o tener
alguna forma de guardar dinero de lo que hoy no estamos teniendo para poder resarcir los daños de la contaminación que se están haciendo, creo que debemos de ir empezando creando una ley o creando unas expectativas de tener dinero para para tener un fondo para la remediación, porque hoy en día en México no tenemos ninguna forma de cómo eliminar tanto el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el ozono, cómo resarcirlo, y no importa que tú coloques una mayor cantidad de árboles. Acuérdense que los árboles tardan entre 10 a 20 años y depende también del tipo de árbol que pueda absorber el dióxido de carbono. Es por eso que en Estados Unidos lo que hicieron es crear este nuevo programa que va a estar financiado por el gobierno y donde están haciendo investigaciones también, por ejemplo, de Google y varias empresas, que es la absorción del aire, esa absorción del aire por medio ¿cómo se llama? Así, de extractores, por medio de reacciones químicas, lo que hacen es que atrapan el aire, toman el dióxido de carbono, lo hacen la separación, y la separación lo que pueden utilizar es que la pueden hacer, el dióxido de carbono lo meten a pozos profundos, en donde se mete ese dióxido de carbono que también se puede utilizar para reincorporar o incrementar la producción de crudo, que eso no sería lo más idóneo, o se puede utilizar para que se mantenga ahí almacenado por un largo tiempo sin que cause problemas a la naturaleza en la parte de la superficie. Creo que lo que podemos dejar bien en claro es que en el mundo, y esto es muy importante, en el mundo la contaminación va a jugar un papel muy importante, y esto de lo que estamos platicando en el mundo, México va a ser parte fundamental de todo esto que estamos viendo nosotros. Bueno, entonces lo que yo les quiero dar las gracias es que pueden seguirme en Economía Hoy, Energías y Políticas, en el canal de YouTube, y por favor compartan toda esta información que pueden dar. Y no se olviden que la reforma energética fue mal explicada, y no se dijo que la idea es que tanto la industria de hidrocarburos como la de la eléctrica hubiera una mayor cantidad de participantes para que pudieran disminuir los costos de suministro. Al disminuir los costos del suministro, que es cómo se generan, pudieran darse una menor cantidad de subsidios. Y esto debería estar ligado a que cuando se tenga esto, hubiera un crecimiento económico, y el crecimiento económico significaría una mejor cantidad de empleos y sobre todo de inversiones que se pudieran tener. El problema es que no sabemos y no estamos muy de acuerdo en todavía en qué tipo de inversiones. El problema es que a partir del año 2018 la política pública en cuanto a la reforma energética cambió y se convirtió desde un punto de vista de la ideología y no desde un punto de vista matemático, económico, en el sentido de tener un crecimiento en la población, en que aumentar el producto, el PIB per cápita de cada uno de nosotros en función de las inversiones que vinieran, y por lo tanto pudieran disminuirse los subsidios, y esos subsidios que se estaban dando antes de la reforma energética, que era una gran cantidad de dinero, se pudieran utilizar para la salud y la parte de educación y todo lo que hoy en día está consiguiendo llevándose lo del COVID-19. Bueno, espero que sirva esta información y les agradezco mucho el tiempo a la siguiente. Gracias.